Grandes entrevistas. Este es un programa especial de Efecto Naim. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Uno de los privilegios de hacer este programa es que una vez a la semana tengo la oportunidad de conversar con hombres y mujeres que han cambiado el mundo, con pensadores, con científicos, con exploradores, con políticos, con gente que dirige organizaciones muy importantes, con algunos de los analistas más reconocidos del mundo. Es un verdadero privilegio que tengo el placer de compartir con ustedes. Por eso, hoy hemos decidido recopilar algunos de los más interesantes momentos de esta entrevista con líderes mundiales. Vamos a ver conversaciones de diferentes tipos que hemos tenido recientemente, con gente, algunos de los cuales son muy reconocidos, algunos de los nombres más famosos del mundo, y otros que no son tan conocidos, que para la mayoría de la gente son totalmente desconocidos, pero que toman decisiones que nos afectan a todos, aunque ellos sean invisibles, que no sean muy famosos. Un buen ejemplo de estos invitados que no son tan conocidos, pero cuyas acciones tienen consecuencias trascendentales, tuvo que ver con Cuba y Estados Unidos. Como todos sabemos, el mundo fue sorprendido cuando el presidente Barack Obama y el presidente Raúl Castro, hablando desde Washington, desde La Habana, anunciaron que iban a poner fin a sus hostilidades diplomáticas, iban a normalizar sus relaciones, iban a abrir embajadas en los dos países y Estados Unidos iba a levantar las sanciones y las restricciones en la medida que el presidente Obama lo podía hacer sin el apoyo del Congreso, pero que en fin se acababa casi medio siglo de una situación tensa entre la superpotencia y la isla caribeña. ¿Quién estuvo detrás de todo esto? ¿Cómo llegó a pasar esto? Pues resulta que había unas negociaciones secretas por muchos meses que comenzaron en el Vaticano y continuaron en Canadá. Y había una persona que fue mi invitado que se llama Ricardo Zúñiga y que es miembro del Consejo Nacional de Seguridad del presidente Barack Obama, que junto con Ben Rhodes, otro funcionario de ese consejo, participó en estas negociaciones secretas. Uno de los temas más espinosos de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba tiene que ver con las violaciones de los derechos humanos que ocurren en Cuba regularmente. El presidente Barack Obama ha sido criticado y es criticado porque llevó adelante este acuerdo aparentemente ignorando este tema. Eso le pregunté a Ricardo Zúñiga, el asesor de Barack Obama en las relaciones con Cuba. Miren lo que me contestó. Bueno, aquí lo importante para subrayar es que sabemos, no hay un autoengaño aquí, nosotros entendemos que estamos hablando de un sistema que es muy distinto al nuestro, donde hay profundas diferencias en términos de la situación de derechos humanos. Nosotros sí tratamos asuntos de derechos humanos en estas conversaciones y el gobierno de Cuba liberó a 53 personas como parte de una decisión que fue el gobierno de Cuba que asumió. Pero algunos de ellos ya las arrestaron de nuevo. Y han sido sueltos de nuevo también. Lo que no ha cambiado es que el sistema del gobierno cubano es uno que, donde existen estas violaciones de derechos humanos. Es algo que dejó muy claro el presidente el 17 de diciembre, que no íbamos a ver cambios inmediatos, que este era un esfuerzo para crear las condiciones para ver una evolución de una forma positiva dentro de Cuba. El equilibrio entre la necesidad de darle más posibilidades a la población, pero al mismo tiempo tenerla reprimida con violaciones a los derechos humanos, es un tema constante en Cuba. Sí, hay mejoras y ha habido mejoras, pero al mismo tiempo ha habido una represión a la libertad. Ese es un debate histórico en América Latina con respecto a Cuba. Le pregunté sobre esto a un gran conocedor del tema, el periodista de la revista New Yorker, John Lee Anderson, muy reconocido, el autor de una biografía muy famosa del Che Guevara, una persona que vivió en Cuba, que conoce a los líderes cubanos, y esto fue lo que me respondió John Lee Anderson. Ocurrió en Cartagena, en el contexto de un festival de literatura. Miren. Yo siempre comparo la sociedad cubana con otras dictaduras que he conocido. Y en el abanico de las dictaduras, de los países gobernados por una sola figura, una figura autoritaria, Cuba queda en la luz mientras que muchos otros quedan en la sombra. Es decir,
esto no es una justificatoria de las medidas que se ha tomado. En Cuba la gente se cuida lo que dicen, es cierto que no pueden publicar lo que les da la gana, ahora hay una relativa apertura, pero durante muchos años no. Les privó de la posibilidad de velar por sí mismo a cambio de que el Estado les diera sus trabajos y fuentes de ingresos. Pero también es verdad que es un régimen donde hay mucha pobreza, donde la gente desea irse. ¿Más pobreza que Honduras? Honduras no es una economía fracasada. Mira, en esto me pones en un plan en que me haces un poco de defensor de algo, pero es por las definiciones que has querido aplicar. ¿México acaso es una economía exitosa? ¿Honduras? Pregunto yo. En América Latina es una paradoja interesante que vale la pena que lo debatimos. Es decir, ¿es necesario privar libertades cívicas a una población a cambio de darles vivienda, bienestar social, salud, educación, como han hecho en Cuba? ¿O es mejor dar plena libertad económica y política, pero sin el amparo del Estado en términos de defender, digamos, la seguridad ciudadana, como en lugares como Centroamérica? No sé, yo creo que es un debate interesante. Es un debate en que los cubanos, yo creo que se sienten más o menos fuertes. Para mostrar un punto de vista contrario al de John Lee Anderson, tuve el placer de tener en el estudio a una disidente cubana, Joanny Sánchez, de fama mundial. Tiene un blog muy conocido y es una disidente que es muy crítica del gobierno del país donde ella vive con su familia. Le mostré lo que había dicho John Lee Anderson y le pedí que reaccionara, que comentara eso. Esto fue lo que me dijo. Yo conozco muy bien ese argumento porque me lo repiten mucho, ¿no? Lo cual es un argumento que se vuelve incluso contra el propio sistema cubano, porque 56 años después que tengamos que mirar hacia los que peores están en la zona para sentirnos mínimamente agradecidos de lo que tenemos, me parece que eso no era lo que quería el proceso que comenzó en el año 59. Y por otro lado, yo creo que a Cuba hay que compararla con la que nos prometieron. A mí me prometieron otro país cuando yo era niña. Me prometieron un país con oportunidades para todos, de donde mis hijos no iban a querer emigrar para labrarse un futuro profesional y para tener oportunidades de libertad personal. Me prometieron un país sin dualidad monetaria, un país con la realización plena. Ese país no está, no existe. Así que comparemos con la Cuba que nos dijeron que iba a ser. Las cosas están cambiando rápidamente en Cuba y eso tiene consecuencias para el resto del continente. Estoy seguro que tendremos más noticias y más oportunidades de entrevistar a los protagonistas de esta transformación de Cuba y de esta transformación de las relaciones de Estados Unidos con esta isla. A continuación, otras entrevistas que he tenido con gente que ha cambiado el mundo. No se vayan. Y regresamos con nuestro programa especial con algunas de las entrevistas más importantes, más memorables que hemos hecho a personas que han tenido una gran influencia en la manera como pensamos en las relaciones internacionales o en la política mundial. Pero no todos los que invitamos a ser entrevistados en este programa son políticos o son especialistas en relaciones internacionales. También tenemos expertos en las disciplinas más variadas. Y ese es otro aspecto fascinante de las entrevistas que tenemos todas las semanas. Un ejemplo de esto es mi invitado que se llama Dan Ariely. Este es un psicólogo y es un economista que hace experimentos sobre la manera como nos comportamos. Entre otros sobre el tema de las mentiras. Él tiene unos experimentos muy creativos que demuestran que, como todos mentimos, y eso es cierto de todas maneras, él muestra cómo tenemos una percepción muy diferente acerca de nuestras propias mentiras. Y tiene unas maneras muy creativas de mostrarnos, de ponernos un espejo que reflejan unas conductas que no siempre solemos reconocer. Miren esto. Hicimos un experimento en Kenia. Era gente muy pobre y con hacer un poco de trampa podían ganar una cantidad significativa de dinero. Ahora, ¿crees que al estar sentados junto a su pareja la gente era más honesta o menos honesta? ¿Más honestos? Menos honesta. ¿Por qué?
porque creían que al hacer trampa estarían beneficiando a alguien más. Cuando la gente miente para beneficiarse a sí mismo, el detector de mentiras lo reconoce. Pero cuando la gente miente para ayudar a otro, el detector de mentiras no registra nada. Cuando mentimos para ayudar a aquellos que apreciamos, el conflicto desaparece. Una de las industrias donde la esencia de lo que se hace es la mentira son las falsificaciones de las obras de arte. Es una industria gigantesca, mundial, que mueve cantidades enormes de dinero. Tuve en el estudio a Colette Loll, que es una especie de detective del mundo del arte. Ella se especializa en detectar falsificaciones, mentiras, en el mundo del arte. Esta es mi conversación con ella, una parte, miren. Probablemente el más interesante de todos los falsificadores, Marcos Landis, es el único que nunca ha cometido un delito. Es el señor que sufría de una enfermedad mental y que estuvo décadas falsificando obras. No puedo hablar de una ola de crímenes porque no hacía más que falsificar obras y luego donarlas a los museos en nombre de sus padres. Es una historia muy humana y muy trágica, pero él sufre de una enfermedad mental. Su historia subraya la necesidad de que las colecciones se creen con integridad, pero sigue siendo un caso muy diferente al del falsificador común, que lo hace por codicia y buscando enriquecerse. También nos gusta tener como invitados personas que tienen puntos de vista que chocan contra las creencias establecidas, contra todo lo que nosotros creemos y que tomamos como cierto y no lo es. Uno de estos personajes que tuvimos en el programa se llama Steven Pinker. Es un famosísimo profesor de la Universidad de Harvard que ha escrito varios libros, pero uno en particular demuestra que esta es la etapa menos violenta de la historia de la humanidad. Una sorpresa, porque todos estamos constantemente viendo escenas en la televisión, leemos en los periódicos, vemos en internet, todo tipo de violencia. Pensamos que estamos viviendo una época de barbarie. Pues no, Steven Pinker demuestra con estadísticas, con cálculos, con argumentos, que estamos viviendo en una de las épocas más pacíficas, menos violentas de la historia de la humanidad. Una sorpresa de las que nos gusta traerles en Efecto Naim. Miren a Steven Pinker. Bueno, ciertamente la Segunda Guerra Mundial fue la peor cosa que pudo haber pasado en la historia de la humanidad en términos de la cantidad de gente que asesinaron, pero en proporción a la población mundial hay otros eventos en que murieron una proporción comparable de personas. Las invasiones en Mongolia, las guerras religiosas en Europa, cuando caían dinastías chinas se provocaban guerras civiles que derramaban mucha sangre. La historia está llena de grandes atrocidades. Las atrocidades de gran escala y guerras, genocidios y guerras mundiales disminuyeron estructuralmente después de 1945. Antes de eso hubo buenos siglos y otros muy malos, pero creo que ha habido un gran cambio desde 1945. Y tenemos invitados que nos ayudan a entender mejor el pasado, de dónde venimos, pero también tenemos muchos invitados que nos ayudan a entender a dónde vamos, a dónde podemos ir. Uno de los más interesantes en este campo se llama Tom Friedman. Es un columnista del New York Times, ha ganado el premio Pulitzer varias veces, todos sus libros son bestsellers, y estuvo en el programa conversando acerca de dónde va el mundo, por ejemplo, con respecto a la tecnología, con respecto a los robots, con respecto a todos estos nuevos instrumentos que reemplazan el trabajo de los seres humanos por robots. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? ¿Y qué pasa con las resistencias que se aparecen a la adopción de estas tecnologías? Esto fue lo que dijo Friedman. Si los caballos hubieran podido votar, no tendríamos automóviles. Y si los taxistas pueden votar, nunca habrá Uber. Eso ya lo hemos visto antes. Lo único que puedo decir es que cuando se desarrolla una tecnología que responde a las necesidades de tantas personas, esa tecnología va a propagarse aunque haya resistencia. Ahora bien, creo que el gran reto para el futuro es que hay que ocuparse de estos taxistas que se están quedando sin profesión y de las personas en general, no solo los taxistas. La agencia de noticias, Associated Press, ahora utiliza algoritmos informáticos para escribir reportajes de deportes y finanzas. ¿En cuánto tiempo me podrán reemplazar los algoritmos? Estos cambios se aproximan. Así que vamos de una era en la que las computadoras estaban programadas para hacer una tarea determinada a una era en la que las computadoras van aprendiendo con uno. Un trabajo en equipo entre uno y la computadora para realizar la tarea.
Vamos en esa dirección. Así que tenemos que pensar en cómo crear un mercado de trabajo que permita que más personas puedan colaborar con las computadoras. Grandes preguntas. No tienen respuestas fáciles, pero son preguntas críticas para entender a dónde vamos. Al regreso, algunas ideas que nos van a dar una gran inspiración. No se vayan. Ya hablamos de las maneras en las cuales nuestros invitados nos ayudan a entender grandes momentos históricos o nos dan nuevas ideas, nuevas formas de pensar sobre el futuro. Pero a veces, algunas de las cosas más interesantes que nos cuentan tienen que ver con su mundo interior. ¿De dónde viene la inspiración de un activista que lo sacrifica todo por una causa? ¿Cuáles son los mayores retos que enfrentan las personas más poderosas? Al principio de 2015 tuve una larga y exclusiva entrevista con Christine Lagarde. Ella es la directora del Fondo Monetario Internacional. La señora Lagarde es sin duda una de las mujeres más poderosas del mundo. Esta francesa está a cargo de una institución clave para la economía mundial, como ya dije, el Fondo Monetario Internacional. Lagarde ha sido pionera en todo, siempre ha estado de primero. Fue la primera mujer directora de una firma global de abogados muy importante. Fue la primera ministra de Finanzas de Francia, que es una de las grandes economías del mundo. Fue la primera mujer y además fue la primera no economista en liderar el Fondo Monetario Internacional. Uno de los temas muy interesantes que conversé con Christine Lagarde fue el de los obstáculos que enfrentan las mujeres que están en el poder. Esto me dijo. But I think sometimes we are our own, worst or best enemy. Bueno, a veces somos nuestras peores enemigas porque no tenemos la misma confianza que otras personas tienen. Frecuentemente empezamos una oración diciendo, perdón por decir esto, o ¿puedo decir algo? I'm sorry to say. Podemos observar, es muy interesante que la mayoría de los hombres no hacen eso. Simplemente dicen su punto de vista y listo. Es lo que se espera de ellos. En cambio, las mujeres tratan de probar su punto. En ese sentido, estoy motivando y apoyando a mis colegas mujeres para que tengan la suficiente confianza en sí mismas para ir por lo que quieren. Lo que no quiere decir que tú puedes tener todo lo que quieres al mismo tiempo. También entrevisté a otra mujer tenaz, luchadora. Se llama Jody Williams, una incansable activista que además se ganó el Premio Nobel de la Paz por su campaña mundial para prohibir las minas antipersonas. Esos son esos horribles explosivos que se esconden bajo tierra y explotan cuando alguien los pisa. Muchas veces un civil inocente y muchas veces niños. Jody Williams no llegó a convencer a los grandes poderes del mundo de prohibir un arma favorita para muchos de sus ejércitos siendo diplomática, sino pasando a la acción. Ella organizó, mucho antes de que existiera el Internet, a ciudadanos de todo el mundo para que presionaran a sus gobiernos para prohibir estas espantosas armas, las minas antipersonas. Williams es una mujer de opiniones muy fuertes y su recomendación para los que quieren cambiar el mundo es sencilla. Miren. Yo decidí que no tengo solamente derechos humanos, tengo obligaciones como un ser humano en este mundo. Y empecé a pensar en eso y luego entendí que pensar en eso sin tomar acción no vale nada. Mejor debo de ir a un bar con amigos y tomar vino. Si nada más piensas en problemas y hablas con tus amigos para que te sientas más sensitivo o algo así, mejor ve a ver un juego de fútbol, cerveza y eso. No es más que levantarse de la silla, buscar a gente que tiene la misma visión y no me importa el tema, ¿no? Porque todo vale. Y empiezas donando tiempo como yo empecé. Otro activista que se dedicó a cambiar el mundo, a pesar de todos los obstáculos que enfrentó, fue el chino Chen Guangcheng. Chen es ciego desde la infancia. No estudió hasta que ya fue un adolescente bastante mayor y creció en una provincia rural, remota de China. Pero nada de esto pudo detenerlo. Se enfrentó al régimen de Pekín. Y aunque le dieron palizas, lo metieron en la cárcel, le dieron casa por prisión, Chen logró cambiar la vida de millones de personas, él solo. Sí creo que mis acciones han tenido un impacto.
Cuando investigamos y le mostramos al mundo todos los casos de aborto forzado en 2 o 3 años, el Partido Comunista disminuyó o incluso paró completamente las acciones violentas en mi pueblo natal. Eso probablemente salvó decenas de miles de vidas de niños. Cuando me encarcelaron, los abortos empezaron de nuevo, pero al menos ya el mundo sabía lo que el Partido Comunista había hecho. En el pasado, el partido ni siquiera reconocía que estos abortos habían ocurrido. Y finalmente, quiero terminar este especial de entrevistas con una historia conmovedora, otra historia conmovedora. Este invitado no es un activista ni un luchador por los derechos humanos, es un escritor. Se llama Andrew Solomon. Solomon se dedicó durante años a estudiar familias en las cuales los padres son muy diferentes a sus hijos. Son familias que tienen, por ejemplo, niños superdotados, o niños de muy baja estatura, niños enanos, o sordos, o hasta niños asesinos. Fue una conversación memorable, pero en particular nos conmovió una de sus historias, aunque todas eran conmovedoras. Solomon entrevistó a los padres de un muchacho que se llama Dylan Klebold, cuyo nombre para mí no significaba nada y estoy seguro que para la mayoría de ustedes tampoco significa nada. Hasta que me dijeron, y les digo, que era uno de los asesinos de la masacre de Columbine. Este es un adolescente que en 1999, junto con un compañero de clase, un compañero de la escuela, asesinó a 13 de sus compañeros de clase e hirió a 24 y después se suicidó. Fue un caso espantoso, conocido como la masacre de Columbine, el pueblo de Colorado donde ocurrió esto. Solomon entrevistó a los padres y esto es la manera como Solomon lo cuenta. Siempre lo recordaré. Me costó varios años convencer a los Klebolds de que hablaran conmigo. Desde que su hijo había cometido ese crimen terrible, ellos no habían querido hablar con nadie. Cuando finalmente se sentaron a conversar, habíamos grabado 30 horas de entrevista. Todos estábamos exhaustos en la cocina y yo dije, si Dylan estuviera aquí ahora, ¿hay algo que les gustaría preguntarle? Y su padre dijo, claro, me gustaría preguntarle en qué demonios estaba pensando. Su madre dijo, le pediría que me perdonara por ser su madre y no haber podido entender lo que estaba pasando por su cabeza. Unos años después, ella y yo estábamos cenando juntos y recordamos esa conversación. ¿Sabes?, me dijo, cuando esto pasó deseé no haber tenido hijos nunca y esa tragedia horrible no habría ocurrido. Pero con el tiempo he llegado a pensar que amé tanto a mis hijos que no quiero imaginarme mi vida sin ellos, aunque tenga que pagar el precio con ese dolor que siento. Me refiero a mi propio dolor, no al dolor de otra gente. La vida está llena de sufrimiento y este es mi sufrimiento. Yo reconozco que para el mundo hubiese sido mejor que Dylan no hubiera nacido, pero he decidido que para mí no hubiese sido mejor. La manera en que Solomon pudo entender y expresar el amor que solo pueden sentir los padres por un ser que hace esta maldad era tan profunda, tan humana, que al final de la entrevista no había un solo ojo seco en el set de producción. Todos estábamos conmovidos. Y la reacción de ustedes, nuestros fieles televidentes, también nos conmovió. Recibimos una cantidad inmensa de mensajes y comentarios sobre esta entrevista, sobre la idea de que hay que entender a quienes son diferentes. Solomon, como nuestros otros invitados, nos habló de tantos temas fascinantes que fue muy difícil escoger las mejores partes de esa entrevista. Yo les sugiero que la vean completa. Puede ir a nuestra página web, que se llama efectonaim.com. Vaya allá y encontrará todos los programas y todas las entrevistas. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por estar con nosotros. Espero que junto con nosotros se hayan maravillado con las experiencias, ideas y acciones de nuestros invitados. Nos vemos la semana entrante.